Escuché el tintinear de las llaves en la chapa y supe. Llegué tarde. La puerta del departamento se quejó y entró Letty, mi hija, todavía oliendo a café barato y a perfumes que no eran suyos. En la mesa, bajo la luz amarilla, estaba el joyero vacío, ese que escondía entre rebozos y toallas en el closet. Adentro solo quedaba el terciopelo con marcas de cadenas. El corazón se me fue al piso, como elevador sin cables. No grité. Miré el hueco que quedaba y oí al viento de octubre colarse por la ventana. ¿Mamá?, preguntó ella, y sentí que la noche se detenía para oír mi respuesta. Letty entró de puntitas, como si cada paso pidiera perdón. ¿Estás enojada?, dijo sin mirarme. Empujé el joyero hacia ella. Mira lo que hiciste. Exhaló como vaso dejado al sol. Mamá, necesitaba dinero. Poquito. Vendí las joyas. En Marketplace. Nadie las usa. Oí un chasquido fino. Se quebró mi silencio. La mano de mi abuela reapareció con el verde pulido de una piedra, y el aire se volvió espeso. ¿Todas?, pregunté. Ella asintió, abrazándose a sí misma. La quietud se tensó como cuerda, vibrando con la idea de que el regreso ya no existe. Desde la pared nos observaba la foto de la bisabuela, vestido negro, un hilo de luz en el cuello y una sonrisa pálida. Jamás salía sin sus aretes, pesados como promesa. ¿Preguntaste?, dije dejando que las palabras cayeran una a una, moneditas al mosaico. El señor dijo que era bisutería. Me dio 10,000 pesos. Lo repongo en una semana. ¿El señor?, repetí, y la sombra del abanico titubeó como pestaña. El comprador. Escribía correcto, con foto, todo formal. ¿Nos vimos en Metro Hidalgo? Las sílabas golpearon el azulejo de la cocina y regresaron deformes. La memoria me empujó. Yo era niña otra vez, con el tic-tac del reloj de peltre y la voz de la abuela. Mira, Luz, un esmeralda verdadero no se esconde. Late. Abrió la palma y encendió un trío de destellos verdes. Aretes, anillo. Dije, es de familia. Si un día faltamos, esto te cuidará. Me reí entonces. ¿Las piedras cuidan? Ella asentía con esa paciencia de quien sabe lo que una todavía no puede entender. Ahora la risa era una espina de pescado atorada. Miré a Letty y vi a la niña que fue, buscando una salida donde solo había precipicio. ¿10,000? Repetí sin reconocer mi voz. ¿Por todo? Sí, dijo, pegando la espalda al refrigerador frío. Me dio risa y miedo al mismo tiempo. El aire se puso espeso, como miel pringosa. Vendiste las piedras de la familia, Letty. No eran adornos, eran esmeraldas más viejas que nosotras. Su valor no es 10,000. Se le fue el color de la cara, como leche en vaso de vidrio. ¿Cuánto? No respondí. La cifra era un martillazo que se negaba a salir de mi garganta. Afuera pasó un coche con música y el bajo marcó el compás de mi angustia. El cálculo frío se enderezó en mi pecho. ¿Es tarde? Todo deja rastro. Chat. Depósito. Encuentro. Enséñame la conversación. Pedí. Con dedos temblorosos desbloqueó el celular. En la pantalla, mensajes corteses, rápidos, quirúrgicos como pasos de quien ya conoce el camino. Nick, sin rostro, avatar de un barco entre neblina. Hora del trato. Hoy, 18:40. Lugar, salida del Metro Hidalgo, junto a los elotes. Tenía prisa que viajaba, murmuró Letty. La pantalla parpadeaba como pez en agua negra. Conté los segundos entre mensajes, intentando oír la respiración del desconocido en sus pausas. ¿Firmaste algo?, pregunté. No. Me transfirió. No quería preocuparte. Recordé cuando ella dibujaba casitas en la libreta y yo guardaba esas hojas en una carpeta, temiendo perderlas. La ironía quemaba. Ahora perdimos una casa hecha de piedra y memoria. Le quedó tu tarjeta y la conversación, dije. No todo se ha ido. Escribí. No era bisutería. Eran esmeraldas de familia. Por favor, contácteme. Podemos arreglarlo. El sabor a metal me llenó la boca.
Me había mordido el labio. La noche se espesaba como tinta. Nuestra torpeza brillaba como borla blanca en ese negro. La respuesta llegó demasiado rápido, como si el hombre hubiera estado aguardando nuestro arrepentimiento. Buenas noches. ¿Cuál es el problema? Revisé el artículo en persona. Sin quejas. La cortesía dolía como agua helada. Son esmeraldas de familia. Tecleé. Pagó muy por debajo. Le pido devolver. 3 puntitos flotaron, murieron y volvieron. Entiendo su emoción. La compra está cerrada. Puedo ofrecer una compensación simbólica por su tranquilidad. Visualicé sus ojos, grises como calle mojada. Cada palabra era un salvavidas o una piedra atada al cuello. Letty callaba, agarrada a la orilla de la mesa. ¿Cuánto?, pregunté, preparada para la bofetada numérica. Otros 10.000 y ahí muere. Me reí sin sonido, para no quebrar lo que quedaba en pie. No entiende, escribí. Esas piedras valen más de lo que imagina. Cada quien valora a su modo, respondió. Entonces lo supe. Él sabía. Siempre supo. Llegó por ellas, preciso, como gato al rayo de sol. Vámonos a ver, tecleé. Mañana, mismo sitio. Hoy mejor, dijo. Estoy cerca. El pecho se me vació. El viento silbó en la rendija como dedos ensayando copas. La tela del abrigo se me quedó estrecha. Me puse el abrigo con el que vamos al Panteón de San Fernando en noviembre. Los bolsillos olían a pastillas de menta y a una tarde anterior. ¿A dónde vas?, preguntó Letty, agarrándome del puño. A devolver el tiempo, dije, y abrí la puerta. La escalera raspó como lija. Afuera, la noche hacía lazos con el viento y las luces de Reforma parecían ojos que no parpadean. Caminé al metro pensando que toda piedra es memoria solidificada, un latido que puede colgarse del cuello. No sabía en qué terminaría el día, solo que si no salía ahora, después sería nunca. El bullicio del centro se pegaba a la piel, vendedores de tamales cantando, claxones que se mordían entre sí, pasos rápidos en la banqueta. Yo caminaba contra la corriente con el celular apretado en la mano como si fuera un rosario de emergencia. Estoy en la salida del metro, junto a los periódicos, escribió él. Imaginé su silueta esperándome, mezclada entre vendedores y estudiantes. En el pecho me ardía un miedo viejo, ese que te enseñan a heredar junto con las historias familiares. Miraba cada rostro, cada sombra, como si en todos hubiera un secreto que me pertenecía. La estación Hidalgo respiraba humo y fritangas. La gente subía y bajaba con bolsas de mandado, como si fueran olas que no se cansan. Entre ellas lo vi. Un hombre alto, con chamarra gris, los brazos cruzados y la paciencia de quien sabe que ya ganó. Sus ojos me buscaron, rápidos, calculando. Caminé hacia él, midiendo cada paso, como si el suelo fuera vidrio delgado. ¿Usted es Luz?, preguntó sin sorpresa, como si conociera mi nombre de siempre. No me ofreció la mano. En cambio, deslizó una mirada hacia el maletín negro a sus pies. Quiero las joyas, dije sin rodeos. No son suyas. Él ladeó la cabeza, como si escuchara un corrido desde lejos. Pagamos lo que acordamos. Usted aceptó, aunque haya sido su hija. ¿Qué quiere que le diga? En México, así son los tratos. Hechos son hechos. La voz era suave, pero cortaba como cuchillo en agua. No, eran esmeraldas de familia. No tiene idea del valor que carga encima. Sonrió de medio lado, esa sonrisa que no es alegría, sino advertencia. Créame, señora, yo sé perfectamente lo que tengo. Sentí que la ciudad entera guardaba silencio un segundo. El olor a elotes asados se mezclaba con el de gasolina, y yo apenas podía respirar. Puedo devolverle el dinero, incluso el doble, pero necesito que regrese lo que es mío. Sus ojos brillaron como faros fríos. Usted no entiende. Esas piezas ya no son suyas. Ya están comprometidas. Las palabras me golpearon como lluvia helada. ¿Con quién?, solté, aunque no quería escuchar la respuesta. El hombre se agachó, recogió el maletín y lo sostuvo con calma.
Gente que sabe apreciar lo que usted no supo cuidar. La frase se me clavó en la piel como alambre de púas. Sentí un vacío en el estómago, como caída sin fondo. No eran solo joyas, murmuré. Eran la sangre de mi abuela, su legado. Usted está jugando con algo que no le pertenece. Él alzó una ceja. Mire, señora, yo no juego. Esto es negocio. Y los negocios en esta ciudad no esperan a las nostalgias. La gente nos rodeaba sin enterarse, como si fuéramos invisibles. El metro rugía debajo, recordando que el tiempo seguía corriendo aunque yo quisiera detenerlo. ¿Y si llamo a la policía? Probé. Su risa fue baja, seca, sin humor. Llámela, a ver quién le cree. El eco de esa risa me quemó los oídos. México estaba lleno de historias como la mía. Herencias perdidas, tratos torcidos, promesas que nadie respeta. No me voy a rendir, dije con la voz que apenas me reconocí. Él inclinó la cabeza como si aceptara un reto. Pues entonces apúrese, porque pronto estas piedras estarán lejos. Y créame, nadie las encontrará jamás. Dio media vuelta y se perdió entre la multitud con paso firme, como quien se disuelve en el aire. Yo lo seguí con la mirada hasta que se volvió humo gris entre la gente. El cuerpo me temblaba, pero las piernas me llevaron solas de vuelta a la calle. El celular vibró en mi mano. Era Leti. «Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» Miré el flujo interminable de autos en Reforma, los edificios altos reflejando la noche, y sentí que la ciudad misma me estaba observando. Estoy bien. Mentí. Pero esto apenas empieza. Colgué y guardé el teléfono. En mi mente aparecía la voz de la abuela, clara como campana. Un esmeralda verdadero no se esconde. Vive. Y entendí que la piedra no estaba muerta, aún respiraba. Y yo debía seguir su pulso. Me refugié en un café de la esquina, pidiendo un café de olla que quemaba más que consolaba. Saqué de la bolsa una servilleta y tracé un plan con bolígrafo. Rastrear la transferencia, buscar al comprador en redes, hablar con un joyero de confianza. El vapor de la canela me hizo recordar las navidades en casa de la abuela, cuando ella sacaba la cajita solo para que yo la tocara con cuidado. Esto es lo único que te dará fuerza cuando no quede nada, decía. Ahora sus palabras eran cuchillos dulces, que me abrían la memoria en dos. Las calles seguían latiendo afuera, como venas de un monstruo que nunca duerme. El hombre no iba a detenerse, pero yo tampoco. En la servilleta escribí una palabra grande, fuerte: recuperar. Al doblarla y guardarla en el bolsillo, sentí como si metiera una semilla en la tierra. La ciudad me empujaba con su ruido, pero yo tenía algo más fuerte que todo eso. La certeza de que la sangre y las piedras no se venden, se defienden. Terminé el café de un trago. Me levanté y juré que si esas esmeraldas habían sobrevivido generaciones, también sobrevivirían a este hombre. El amanecer en la Ciudad de México no trae calma, trae ruido. Desde la ventana del departamento, las bocinas de los camiones se mezclaban con el pregón de los vendedores de pan. «Bolillo, telera». Yo no había dormido. La servilleta con mi plan descansaba arrugada sobre la mesa, como si fuera una confesión escrita a medias. Leti salió de su cuarto con los ojos hinchados. «Mamá, ¿qué pasó anoche? No contestaste mis llamadas». La miré y dudé entre la verdad o la protección. «Lo vi», dije al fin, «al comprador, pero no recuperé nada». Sus labios temblaron. «¿Y ahora?» El café de olla en mis manos se había enfriado, pero seguía oliendo a canela, como si me recordara que debía seguir. «Ahora vamos a investigar. Cada peso que entró a tu cuenta deja huella. Vamos a rastrear la transferencia». Leti se llevó las manos al rostro. «Mamá, si ese hombre sabe, si es alguien peligroso». La interrumpí con un gesto. «Peor es quedarnos cruzadas de brazos. ¿Sabes qué decía tu bisabuela? Que los esmeraldas brillan más cuando están en peligro. Y yo pienso seguir ese brillo, aunque me queme los ojos». Ella asintió, sin fuerza, pero asintió. Tomamos un taxi hacia el centro bancario en Paseo de la Reforma.
El tráfico era un río de acero que no avanzaba, y cada minuto se sentía robado. En el asiento trasero, Letty revisaba en su celular los mensajes del comprador. No hay más datos, mamá. Solo ese número y su nombre falso. Me incliné para mirar. La foto del barco en neblina, la ortografía impecable, el tono educado. Todo hablaba de alguien que sabía disfrazarse. El taxista nos miraba por el retrovisor, curioso. ¿Lo buscan por fraude?, preguntó. Yo solo respondí. Buscamos lo que es nuestro. En el banco nos recibieron con frialdad. Señora, la transferencia fue un SPAY. Solo tenemos el número de cuenta destino. No podemos dar información sin orden judicial. La palabra judicial me cayó como baldazo de agua fría. No había tiempo para trámites ni denuncias que dormirían en escritorios polvorientos. ¿Y si fue un fraude?, insistí. La cajera bajó la voz. En esos casos, suelen mover el dinero de inmediato a cuentas fantasma. Lo siento. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Letty me agarró del brazo, como si temiera que yo me desplomara ahí mismo. Al salir, la ciudad nos golpeó con su ruido habitual. Ambulantes ofreciendo tortas, los motores de camiones, el olor a gasolina. Caminamos en silencio hasta el Parque Alameda, donde nos sentamos bajo un árbol. Mamá, tal vez deberíamos dejarlo ir. Son solo cosas, murmuró Letty. La interrumpí con un susurro afilado. No digas eso. No son cosas. Son la historia de nuestra sangre. Tú vendiste recuerdos por 10,000 pesos, pero yo no voy a enterrar a tu bisabuela en silencio. Esa mujer me enseñó a no rendirme, ni aunque todo el barrio se viniera abajo. El viento agitaba las hojas, y con él se levantaban recuerdos. Yo de niña, jugando con un collar demasiado grande. La abuela contándome que un general había regalado esos esmeraldas a nuestra tatarabuela durante la Revolución. Lo único que no pudieron arrebatarnos, decía siempre, acariciando las piedras como si fueran seres vivos. Ahora esas joyas estaban en manos de un desconocido que hablaba de negocios y compromisos. El coraje me calentó la piel. No, Letty, vamos a encontrarlo. Y si tenemos que entrar a los barrios más oscuros de la ciudad, lo haremos. Decidí buscar ayuda. Saqué el número de don Héctor, un joyero viejo en La Lagunilla, amigo de mi padre. Contestó con voz ronca. Luz, hace siglos que no sé de ti. ¿Qué pasó? Le conté, con palabras apretadas, la traición de mi hija y la desaparición de las esmeraldas. Hubo un silencio largo, y luego, esas piedras no van a pasar desapercibidas. Tarde o temprano, alguien intentará venderlas. Ven mañana temprano. Tengo oídos en el mercado. Al colgar, sentí un rayo de esperanza. Letty me miraba con ojos enrojecidos. ¿De verdad crees que podremos? Lo creo, respondí. Esa noche, la ciudad se estiraba interminable desde la ventana del departamento. Los ruidos de sirenas, los tamales de esquina, el murmullo constante. Todo sonaba a advertencia. Letty dormía en el sillón, con el celular apretado en la mano, como si aún esperara un mensaje del comprador. Yo no podía cerrar los ojos. Abrí el closet, miré el hueco donde siempre estuvo el joyero y sentí un vacío que no era solo material. Voy a recuperarlas, abuela. Susurré en la oscuridad, y en el silencio me pareció escuchar un eco. No te rindas. El reloj marcaba la medianoche cuando sonó una notificación. Tomé el celular de Letty. Un mensaje nuevo, del comprador. No busquen más. No saben con quién se meten. La sangre se me heló, pero una chispa encendió mi coraje. Entonces, vamos bien, pensé. Porque si él ya sentía la necesidad de amenazarnos, significaba que aún tenía las piedras y que temía perderlas. Cerré el teléfono y me prometí algo. Mañana, en La Lagunilla, esa amenaza se convertiría en mi pista más grande. La mañana en La Lagunilla es un torbellino. Música de bocinas viejas, gritos de vendedores ofreciendo relojes falsos, anillos brillando bajo la luz sucia de los focos.
Caminábamos entre puestos con el corazón latiendo más rápido que los pasos. «Ten cuidado con tu bolsa», me susurró un hombre que pasaba, como si la ciudad misma quisiera advertirme. Letty me seguía en silencio, con los ojos muy abiertos. El aire olía a fritangas, cuero barato y ansiedad. Entre todo ese caos estaba don Héctor, sentado en su local de joyas antiguas, con sus lentes gruesos y su sonrisa cansada. «Luz», dijo al verme, y me abrazó con la fuerza de un padre. Me contaron. Dicen que hay piezas verdes, muy verdes, moviéndose por aquí, y no son jade. Entiéndeme. Su voz bajó a un susurro. Alguien las está ofreciendo discretamente a coleccionistas. Eso no tarda en llegar a mis oídos. Letty tragó saliva. ¿Cree que son...? Don Héctor la interrumpió. Hija, en esta ciudad cuando alguien habla de piedras tan limpias, no puede ser otra cosa. El problema es que si ya entraron al circuito negro, sacarlas será como meter la mano en un nido de víboras. Miré los anillos alineados en la vitrina, cada uno reflejando un destello distinto. Entonces hay que entrar con cuidado, dije. Don Héctor me observó largo rato. Tu abuela estaría orgullosa. Ella siempre decía que esas esmeraldas no eran solo joyas, eran guardianas. Pero dime, ¿estás lista para lo que viene? Porque aquí no se trata solo de dinero. Aquí te juegas la vida. Sentí un escalofrío, pero no bajé la mirada. Estoy lista, respondí. Letty me tomó la mano por debajo del mostrador, sus dedos fríos como monedas recién lavadas. Don Héctor suspiró y sacó un cuaderno viejo. Mira, ayer escuché que un intermediario apodado El Flaco anda presumiendo unas piezas verdes. Dice que vienen de herencia. Tú y yo sabemos que miente. Vive en la colonia Doctores, en un taller de mecánica que sirve de fachada. Letty se estremeció al escuchar el nombre de esa colonia, famosa por pleitos y ajustes de cuentas. No podemos ir solas, susurró. Don Héctor negó con la cabeza. Yo tampoco puedo meterme tan de lleno, pero les puedo presentar a alguien que conoce esas calles y sabe moverse sin ser visto. En ese instante entró un joven de chamarra de mezclilla y gorra. Su mirada era rápida, como cuchillo. Él es Raúl, dijo don Héctor. Le debes respeto, pero también confianza. Conoce a El Flaco. Si alguien puede acercarlas a las piedras, es él. Raúl me miró sin sonreír. ¿De verdad quiere arriesgarse por unas joyas? Aquí la gente pierde la vida por un celular. Respondí con voz firme. No son joyas, son mi familia. Hubo un silencio corto, pesado. Luego, Raúl asintió. Entonces vamos, pero tienen que seguirme la corriente. Aquí no hay espacio para errores. El camino hacia la Doctores fue un descenso. Las calles estrechas, los talleres con puertas oxidadas, los grafitis que parecían gritar advertencias. Raúl caminaba adelante, confiado, mientras Letty se aferraba a mi brazo. «Mamá, tengo miedo», susurró. «Yo también», respondí, «pero el miedo no nos va a detener». Llegamos a un taller donde el metal golpeaba como tambor. Afuera, hombres tatuados fumaban y miraban con ojos de cuchillo. Raúl se acercó a uno. «Busco a El Flaco», dijo sin rodeos. Hubo un silencio y una risa seca. «Está adentro, pero no todos salen igual de enteros». Nos hicieron pasar. El taller olía a aceite y sudor. Entre llantas y piezas oxidadas apareció El Flaco, delgado, con cadenas de oro falso y un cigarro colgando de los labios. Sus ojos recorrieron a Letty primero, luego a mí, con un brillo que me heló. «Así que vienen por las piedritas», dijo en tono burlón. «Bonitas, ¿no?» Sacó de un cajón una cajita negra y la abrió apenas un segundo. Dentro, entre un paño rojo, vi el destello inconfundible. Los esmeraldas. El aire se me fue de golpe, como si alguien me hubiera apretado el pecho con ambas manos. Letty se llevó una mano a la boca para no gritar. Yo di un paso al frente, el corazón rugiendo en los oídos. «Son mías», dije con voz quebrada pero firme. El Flaco rió, mostrando dientes amarillentos.
Aquí ya no hay dueños, señora. Aquí manda el que paga. Y créame, ya tengo comprador. Un gringo que las quiere para su colección privada. Si las quiere de vuelta, tendrá que pagar más de lo que imagina. Raúl me lanzó una mirada de advertencia. No discutir. Pero la rabia en mi garganta quemaba como pólvora. ¿Cuánto?, pregunté, sabiendo que la cifra sería una daga. El flaco aspiró su cigarro y soltó el humo lento, disfrutando del momento. $1.000.000, señora. Ni un peso menos, porque estas joyas valen su peso en sangre, y si no lo paga, mañana mismo se van de este país. La palabra millón retumbó en mis huesos como un cañonazo. Letty me miraba con los ojos inundados, buscando en mí una respuesta que yo misma no tenía. El silencio del taller se volvió insoportable, y en ese silencio juré que encontraría una forma. No importaba cómo. La voz de El Flaco seguía rebotando en mi cabeza incluso cuando ya habíamos salido del taller. $1.000.000. Sonaba tan absurdo como una maldición, pero el brillo de esas piedras en la cajita era real. Caminamos rápido detrás de Raúl, que no dijo nada hasta llegar a una esquina solitaria de la colonia Doctores. Encendió un cigarro y nos miró serio. «Ustedes no tienen 1.000.000, ¿verdad?». Negué con la cabeza, la garganta seca. «Entonces olvídense. En 2 días esas joyas estarán fuera del país. Lo único que queda es aceptar la pérdida». Letty se aferró a mi brazo. «Mamá, hagámosle caso. No podemos. Es imposible». Yo la miré y sentí una mezcla de dolor y coraje. ¿Imposible? Tirar a la basura más de 100 años de historia. Dejar que las manos de un extraño borren a tu bisabuela como si nunca hubiera existido. No, Letty, eso sí es imposible. Raúl exhaló humo con fastidio. Si de verdad quiere intentarlo, hay una sola opción: colarse en la cadena antes de que llegue al gringo. Pero es peligroso. No hablamos de rateros de esquina, sino de gente que dispara primero y pregunta después. Esa noche nos reunimos en el departamento. Letty no dejaba de llorar en silencio. Yo extendí la servilleta arrugada sobre la mesa y escribí una sola palabra: plan. Raúl observaba desde la ventana, con los brazos cruzados. Mañana a las 6 de la tarde, el Flaco entregará las piedras a su contacto. Lo sé, porque en el taller hablaron demasiado. La cita será en un hotel viejo de la colonia obrera, el Hotel Morelos. Si quieren recuperarlas, ese es el momento. Lo dijo con la calma de quien ya vio demasiadas tragedias en esas calles. El silencio nos cubrió como un manto. Letty habló primero. «Mamá, no podemos meternos en un hotel lleno de criminales. Es una trampa. Te van a matar». Yo la miré directo a los ojos. «Prefiero morir luchando que vivir sabiendo que dejé que nos robaran la sangre. Tú cometiste un error, hija, pero yo no voy a permitir que se convierta en nuestra herencia maldita». Raúl asintió, impresionado. «Tiene valor, señora, pero el valor sin cabeza es suicidio. Si vamos, necesitamos un plan limpio y rápido. Nada de improvisar». Pasamos horas diseñando la estrategia. Raúl conocía al recepcionista del hotel, un viejo amigo al que le debía favores. «Podemos entrar por la puerta trasera», explicó, trazando líneas en un papel. «Yo distraeré a los guardias. Ustedes suben al 2.º piso. Ahí es donde harán el trato. Tienen que moverse como sombras, agarrar la caja y salir. Pero si alguien los ve, no habrá segunda oportunidad». El miedo me recorría la espalda, pero la determinación era más fuerte. Letty escuchaba con los labios apretados, como si de pronto entendiera que ya no había marcha atrás. Cuando Raúl se fue, la ciudad dormía inquieta. Cerré la puerta con doble llave y me senté frente a Letty. «Escúchame bien. Si algo me pasa mañana, prométeme que no volverás a vender lo que no entiendas. Estas piedras son más que dinero. Son la voz de quienes nos precedieron». Ella rompió en llanto, abrazándome como cuando era niña. «Perdóname, mamá. Yo solo quería ayudarte. Me siento tan tonta».
Le acaricié el cabello. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Y mañana, hija, vamos a demostrar que el pasado no se roba tan fácil. No dormimos. Las horas pasaban lentas, con el zumbido de los coches en la avenida y los murmullos de la ciudad como telón de fondo. A las 5 de la mañana, me levanté a preparar café de olla. Mientras servía el agua con canela, pensé en la abuela, en cómo me miraba cuando me entregaba por primera vez aquel anillo verde. Este fuego no se apaga, me decía, y comprendí que no hablaba solo de las piedras, sino de la terquedad que corría por nuestras venas. El amanecer iluminó el departamento, y en sus tonos naranjas sentí un presagio. Algo iba a arder. Antes de salir, guardé en el bolso una foto de mi abuela con las joyas puestas. Quería que me acompañara como amuleto. Leti se vistió con ropa oscura, nerviosa. Sus manos temblaban tanto que dejó caer las llaves 2 veces. ¿Lista?, preguntó Raúl al llegar. Lo estaba, aunque el miedo me hacía un nudo en la garganta. Caminamos hacia el destino con pasos silenciosos. El Hotel Morelos se levantaba gris, con letreros de neón parpadeantes y ventanas rotas. Era el tipo de lugar donde los secretos se escondían bajo las alfombras sucias. El reloj marcaba 5:45 de la tarde. Teníamos 15 minutos para prepararnos. Raúl nos miró a las dos con seriedad. Aquí empieza lo verdadero. Si cruzan esa puerta, ya no hay regreso. Tomé la mano de Leti, apretándola fuerte. Ya no tenemos regreso desde el momento en que esa caja salió del closet, le dije, y con un respiro profundo dimos el primer paso hacia la oscuridad del hotel, donde nos esperaba el destino, y tal vez el fin de nuestra historia familiar. El Hotel Morelos olía a humedad y a secretos viejos. El neón de la entrada parpadeaba como un ojo cansado, y las cortinas raídas en las ventanas parecían susurrar advertencias. Raúl nos guió hacia la puerta trasera, una reja oxidada que chilló al abrirse. «Aquí no entran turistas, solo fantasmas», murmuró. Subimos por unas escaleras que olían a orines y cigarro. Cada paso resonaba como un tambor, y yo sentía que el eco iba marcando la cuenta atrás. Leti respiraba entrecortado, apretando mi mano como cuando era niña y tenía miedo a las tormentas. En el segundo piso, la luz era tenue, amarilla, como si alguien hubiera querido disfrazar la mugre con un velo cálido. Raúl nos hizo una seña para detenernos. «El cuarto es el 207», susurró. «Ahí estará el flaco con su comprador. Ustedes no deben hablar ni un segundo de más. Entren, observen, y cuando yo dé la señal, aprovechen la confusión». Leti tragó saliva. «¿Y si nos descubren?». Raúl soltó una risa seca. «Si los descubren, corran. Pero corran como si el diablo les soplara en la nuca». Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que me delatara. Nos escondimos tras una pared descascarada. Desde ahí se escuchaban voces dentro del 207. El flaco, inconfundible con su tono burlón, y otra voz más grave, extranjera, hablando un español torpe. «Estas joyas no se ven todos los días, mister. Mire usted el color, la pureza. No hay réplica posible». Imaginé la caja negra sobre la mesa, abierta, mostrando los destellos verdes que yo conocía desde niña. Cerré los ojos y la vi en la mano de mi abuela, brillando bajo la lámpara de la cocina. La rabia me quemó el pecho. Esas piedras eran nuestras, no de ellos. Raúl me tocó el hombro. «Ahora», dijo apenas audible. Empujamos la puerta y entramos. El cuarto apestaba a cigarro barato y whisky derramado. En la mesa, las esmeraldas descansaban como corazones arrancados, latiendo en silencio. El flaco levantó la vista, sorprendido primero, y luego sonriente. «Miren quién vino a despedirse». El extranjero frunció el ceño, desconcertado. «¿Quiénes son estas?». Yo di un paso al frente. «Soy la dueña. Esas piedras no se venden». La voz me salió firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. Leti estaba a mi lado, pálida como hoja de papel. El silencio se volvió un nudo. El flaco
Soltó una carcajada ronca. ¿Dueña? Señora, aquí la única dueña es la ley del dinero, y usted ya perdió ese derecho. El extranjero observaba curioso, acariciando su barba rubia. ¿Esto es un problema?, preguntó en su español roto. Raúl se movió con discreción hacia la mesa, como quien ajusta un cuadro torcido, pero en realidad acercándose a la caja. Yo sabía que el tiempo se medía en segundos. Inspiré profundo y solté. Si esas piedras cruzan la frontera, no habrá paz para ustedes. Son malditas. Traen sangre. El gringo se detuvo, confundido. ¿Malditas?, repitió. Su superstición era evidente en la mirada que lanzó a las gemas. El flaco bufó con desprecio. No le haga caso. Esta señora está loca. Pero yo aproveché la grieta. Pregúntele al general que las entregó en la Revolución. Pregúntele a los que murieron custodiándolas. Cada dueño que intentó venderlas terminó mal. Y usted será el siguiente. El extranjero retrocedió un paso, incómodo. Raúl me lanzó una mirada de aprobación. Leti, aunque temblorosa, añadió: son de nuestra familia. Si se las llevan, no encontrarán descanso. El ambiente se cargó de tensión. El flaco golpeó la mesa con el puño. «Basta de cuentos. Aquí no hay maldiciones, solo negocio». Pero en ese instante, Raúl actuó. Con un movimiento rápido, tomó la caja y la cerró de golpe. El gringo soltó un grito. «¡Oye, qué hace!». El flaco sacó una pistola de la cintura y mi corazón casi se detuvo. «¡Suéltala, cabrón!», rugió. El cuarto se volvió un hervidero de voces y pasos. Raúl nos gritó: «¡Corran!». Leti me jaló del brazo y salimos disparadas al pasillo, con el eco de un disparo detrás de nosotras. El pasillo parecía interminable. Corrimos como si la vida dependiera de ello, porque en verdad dependía. La puerta trasera del hotel estaba a unos metros cuando otro disparo retumbó. Sentí el aire cortarme la oreja. Afuera, la noche era un caos de claxonazos y voces de la ciudad que no se enteraba de nuestra guerra. Raúl apareció un segundo después, jadeando, la caja aún en sus manos. «¡Rápido, al carro!». Nos lanzamos hacia un bocho azul estacionado junto a la banqueta. Raúl encendió el motor, y en ese instante, la adrenalina me hizo entender. Teníamos las esmeraldas otra vez. El auto rugía por las calles de la colonia obrera, mientras las luces de neón quedaban atrás. Leti lloraba, abrazando la caja como si fuera un hijo recién nacido. Yo no podía dejar de mirar hacia atrás, esperando que nos siguieran. Raúl, con el volante firme, dijo entre dientes: «Esto no termina aquí. El flaco no perdona. Tienen que esconder esas piedras porque ahora están marcadas. Y ustedes también». Me quedé en silencio, sintiendo el peso de la historia en mis manos. Teníamos las esmeraldas, pero a un precio que apenas empezaba a mostrarse. La ciudad parecía un monstruo despierto esa noche. Desde el bocho azul, vi las luces de la colonia obrera alejarse como brasas apagadas, pero el miedo seguía vivo en mi pecho. Raúl no dejó de mirar por el retrovisor. Nos van a seguir. El flaco no es de los que sueltan una presa así nomás. ¿Tienen idea del infierno que acaban de despertar? Leti abrazaba la caja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yo la miré y pensé en las manos de mi abuela, tan firmes al sostener esas mismas piedras. Ahora esas manos eran las mías. Llegamos al departamento casi al amanecer. La ciudad aún no despertaba del todo, pero ya se oían los tamales y los primeros camiones rugiendo. Apenas entramos, Raúl cerró todas las cortinas. «No pueden quedarse aquí. Este lugar es el primero que revisarán. Tienen que esconder las esmeraldas, en un sitio donde ni ustedes mismas imaginen encontrarlas». Leti preguntó con voz quebrada: «¿Y dónde sería eso?». Raúl nos miró en silencio, como si midiera nuestra resistencia. «Conozco un convento en el centro. Las monjas guardan cosas de valor a cambio de donaciones. Nadie sospechará». El plan sonaba imposible, pero era nuestra única opción. Me acerqué a la caja, la abrí con cuidado y vi el destello verde encenderse en la penumbra. Eran más hermosas de lo que recordaba, como si hubieran esperado este momento para revivir.
No podemos dejarlas en manos de desconocidos otra vez, susurré. Raúl me miró serio. No las dejarás. Solo las pondrás a salvo. Pero si te quedas con ellas aquí, el flaco tocará tu puerta antes de que anochezca. Apreté la tapa de la caja, sintiendo que se cerraba también un pedazo de mi corazón. Antes de salir, el celular de Leti vibró. Un mensaje. Devuélveme lo mío, o sabrás lo que es perderlo todo. El remitente era un número desconocido, pero sabíamos quién era. Leti me mostró la pantalla, temblando. Mamá, nos está vigilando. Raúl maldijo en voz baja. Eso significa que ya saben quiénes son, dónde viven, con quién se mueven. Ahora no se trata solo de joyas, sino de sobrevivir. Guardé el celular en mi bolsa y tomé la decisión. Vamos al convento. Pero después de eso, yo misma buscaré a el flaco. No pienso vivir huyendo. El camino al centro fue como caminar con un cuchillo en la espalda. Mirábamos cada esquina, cada espejo retrovisor, convencidos de que alguien nos seguía. En la entrada del convento, el silencio de las paredes blancas contrastaba con el caos de la calle. Una monja de hábito gris nos recibió con una sonrisa serena. ¿Qué buscan, hijas? Raúl habló primero. Seguridad. Ella nos guió a una pequeña sala donde el aire olía a incienso y cera. Cuando abrí la caja y los esmeraldas brillaron bajo la luz tenue, la monja contuvo el aliento. Son preciosos, susurró. Leti casi se derrumbó. Hermana, por favor, guárdelos. No podemos tenerlos ahora. La monja asintió, aunque sus ojos parecían leer más allá de nuestras palabras. Estarán seguros, pero recuerden, lo material no vale más que la vida. Yo cerré los ojos un instante, como si aceptara una bendición invisible. Al entregar la caja, sentí un peso arrancarse de mis manos, pero también una punzada. Era como desprenderme de un pedazo de alma. Volveré por ellos, prometí. La monja solo inclinó la cabeza, sin hacer preguntas. El eco de la puerta al cerrarse sonó como un pacto. De regreso en la calle, el bullicio del centro nos tragó. Puestos de tacos, música de organilleros, gritos de vendedores. Todo parecía normal, pero en mi pecho ardía la certeza de que nos vigilaban. Raúl habló bajo. Ya están seguras. Ahora toca preparar lo que viene. El flaco no se quedará quieto. Tarde o temprano, mandará a alguien a buscarlas. Leti me tomó de la mano. Mamá, ¿y si nos vamos del país? ¿Podríamos dejar todo atrás? La miré fijo. ¿Huir? No, hija. El pasado no se abandona. Se enfrenta. Y esa frase se clavó como un hierro en mi voz. Esa noche, de vuelta en el departamento, encontramos la puerta entreabierta. Mi sangre se heló. Raúl sacó un cuchillo de la cintura y entró primero. Todo estaba revuelto. Cajones abiertos, ropa tirada, fotos en el suelo. El joyero vacío, que había quedado como testigo, ahora estaba destrozado en pedazos. En la pared, escrito con marcador negro, un mensaje. Esto apenas empieza. Leti lloró en silencio, abrazándose las rodillas. Yo respiré hondo, conteniendo la furia. No saben con quién se metieron, dije, y en ese momento supe. La guerra ya estaba declarada. El departamento ya no era un hogar, sino una advertencia. Las paredes parecían murmurar con cada sombra. Raúl cerró la puerta con rabia. Esto es una firma. El flaco quiere que sepan que puede entrar y salir cuando le dé la gana. Leti estaba hecha un mar de lágrimas. Mamá, vámonos, por favor. No podemos contra ellos. Me acerqué a ella y la abracé, pero mis palabras fueron de hierro. No vamos a huir. Si huimos, nos van a perseguir siempre. Aquí se acaba o aquí empezamos de nuevo. Raúl nos miró, sorprendido por la dureza de mi voz. Pasamos la noche en la azotea, envueltos en cobijas, vigilando la calle. Cada ruido parecía un disparo, cada sombra, un enemigo. En medio de la oscuridad, Raúl habló. Solo hay una manera de acabar esto, ir por él. El flaco no espera que lo busquen en su territorio.
Si lo enfrentamos con cabeza, podemos voltearle el juego. Yo lo escuchaba con el corazón apretado. ¿Y cómo?, pregunté. Raúl encendió un cigarro y su cara se iluminó con la brasa, tendiéndole una trampa. Usaremos lo que quiere, las piedras. Fingiremos una entrega, y esta vez, el que caerá será él. El plan era tan peligroso como necesario. Yo sabía que una mujer como yo, ama de casa, madre, no debía estar en esas andadas. Pero también sabía que mi abuela me hubiera escupido en la cara si me veía renunciar. Leti estaba pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, no quiero perderte. Yo fui la que lo arruinó todo, no tú. Le tomé las manos. Hija, esto ya no se trata de culpas. Se trata de sobrevivir con dignidad y de recuperar lo que nunca debió salir de nuestra familia. Ella asintió, aunque sus labios temblaban como si fueran a partirse. Al día siguiente fuimos a ver a la monja en el convento. Cuando abrimos la puerta del despacho, nos recibió con esa calma que parecía de otro mundo. Sabía que regresarían pronto, dijo. Yo le expliqué el plan. Usaríamos las joyas como carnada para atrapar a el flaco. La monja cerró los ojos un instante. Están jugando con fuego, hijas. Pero a veces es necesario quemarse para purificar lo que importa. Nos entregó la caja envuelta en un paño blanco. Que Dios las proteja. Cuando la tomé en mis manos, sentí de nuevo el latido de la sangre en mi piel. Raúl organizó el resto. La cita será en la misma colonia Doctores, en un estacionamiento abandonado. Yo le mandaré un mensaje diciendo que conseguimos un comprador mejor y que queremos negociar. Él va a venir, porque es desconfiado pero también avaricioso. Y ahí lo vamos a esperar. ¿Y con qué armas?, pregunté. Raúl mostró un revólver viejo. Con esto y con su valor. No necesitamos disparar, solo hacer que crea que podemos. Leti lo miró horrorizada. Esto es una locura. Yo respiré hondo. Sí, hija, pero es nuestra locura, y vamos a terminarla. La tarde del encuentro, la ciudad parecía contener el aire. Caminábamos hacia el estacionamiento con la caja envuelta en el paño, y cada paso resonaba como un tambor de guerra. El lugar estaba desierto, lleno de grafitis y latas vacías. Raúl se acomodó en una esquina, la pistola oculta bajo la chamarra. Leti y yo nos quedamos cerca de un auto oxidado. El tiempo se estiraba como un hilo a punto de romperse. A lo lejos, vimos aparecer una camioneta negra. Las luces se apagaron y de ella bajaron 3 hombres. En medio de ellos, la silueta flaca e inconfundible de nuestro enemigo. «¡Qué sorpresa, señora!», dijo el flaco, sonriendo con esa mueca podrida. Pensé que ya habían entendido que estas piedras ya no eran suyas. Yo levanté la caja apenas, para que la viera. Vinimos a hablar de frente. Aquí están, pero no son para usted. Usted nos las robó, y ahora vamos a recuperarlas. Su risa reventó el aire. ¿Recuperarlas? ¿Con qué? Con su valentía de ama de casa. Aquí las cosas no funcionan así. O entregan la caja, o se despiden de sus vidas. Los hombres a su lado se acomodaron las chamarras, dejando ver las armas brillando en la penumbra. Fue entonces cuando Raúl salió de la sombra, la pistola apuntando firme. «Bájense las manos, cabrones. Hoy la dueña de esas piedras vuelve a llevárselas a casa». Los matones se tensaron, y el flaco entrecerró los ojos calibrando la situación. ¿De veras creen que con un solo fierro van a detenernos? Yo di un paso al frente, y mi voz salió más fuerte de lo que sentía. No necesitamos detenerlos. Solo necesitamos que sepa que no nos va a doblegar. Porque estas piedras no son negocio. Son historia. Y la historia no se roba sin pagar un precio. El silencio fue absoluto por unos segundos. El viento agitaba bolsas de plástico que rodaban por el suelo. Los ojos del flaco se clavaron en mí, oscuros, calculadores. «Tiene agallas, señora, más de lo que esperaba. Pero esto ya no es solo suyo ni mío. Estas piedras tienen dueño desde el momento en que tocaron mis manos. Y usted
Acaba de firmar su sentencia al venir aquí. Dio una señal mínima con la cabeza, y los hombres comenzaron a moverse. Sentí la sangre arderme en las venas. El momento decisivo estaba a punto de caer sobre nosotros como una losa. El aire del estacionamiento se volvió espeso, como si el concreto mismo respirara violencia. Los dos hombres del flaco dieron un paso adelante, mostrando las armas bajo sus chamarras. Raúl levantó el revólver con firmeza, pero yo vi en sus ojos que sabía. Estaba solo contra 3, y la ventaja no era nuestra. Leti apretó mi brazo, temblando. «Mamá, nos van a matar», susurró. Yo sentí un calor extraño recorrerme el cuerpo, una mezcla de miedo y rabia que me hizo hablar sin pensarlo. Ni un paso más. Si nos tocan, juro que estas piedras arderán con ustedes. La caja en mis manos pesaba como plomo. La levanté un poco más, y la amenaza salió de mi boca con un filo que ni yo conocía. Prefiero romperlas aquí mismo que verlas en sus manos. El flaco se detuvo. Su sonrisa torcida desapareció un segundo. «No harías eso, señora. Son tu herencia, ¿no? Tu sangre. No tendrías el valor». Yo lo miré fijo, sintiendo las lágrimas arder detrás de mis ojos. Mi abuela me enseñó algo. Lo que no puedes proteger, no lo mereces. Y si el destino de estas piedras es morir conmigo, así será. El silencio se quebró en un murmullo de tensión. Raúl aprovechó la grieta. Dio un paso hacia la camioneta y apuntó al tanque de gasolina. «Un tiro aquí y todos volamos, cabrones. Así que bajen las armas». Los hombres se quedaron helados, dudando. El flaco chasqueó la lengua, molesto. «Maldita sea. No me gusta que me cambien las reglas del juego». Se giró hacia mí. «Está bien, señora. Hoy ganó usted. Pero las calles son largas, y yo siempre encuentro a los que me deben. Guarde sus piedras, pero recuerde mis palabras. No hay tesoro que no deje cadáveres en su camino». Leti sollozó, aferrada a mi cintura, mientras yo respiraba con dificultad. La caja parecía latir en mis manos, como si las esmeraldas mismas respondieran al peligro. Raúl mantuvo el arma firme hasta que los hombres del flaco retrocedieron hacia la camioneta. El motor rugió, y las luces delanteras nos cegaron un segundo antes de que desaparecieran por la salida. El eco del vehículo se fue perdiendo en la ciudad, pero en mi pecho el ruido seguía golpeando como tambor de guerra. No hemos terminado, pensé, sabiendo que la amenaza no era una exageración, era una promesa. Nos quedamos un momento en silencio, respirando el polvo y el miedo. Raúl bajó el arma, sudando. «Fue demasiado cerca. Ese perro no va a parar. Ahora sí están marcadas. No podrán volver a su vida normal». Leti me miró con ojos suplicantes. «Mamá, ¿qué hacemos ahora? No podemos vivir huyendo». Cerré la caja despacio, sintiendo el cierre como un latido que se apagaba. «No vamos a huir. Vamos a encontrar una forma de desaparecerlo a él. Porque si seguimos escapando, siempre nos alcanzará. Y no pienso dejarle esa herencia a ti, hija. Nunca». De regreso en el bocho, la ciudad se abría como un laberinto interminable. Pasamos por calles llenas de puestos, por avenidas atascadas, por barrios que parecían dormidos y peligrosos a la vez. En cada esquina veía fantasmas, hombres que podrían ser sus espías, autos que parecían seguirnos. Leti no soltaba la caja, como si al soltarla pudiera desvanecerse. «¿De verdad crees que podemos vencerlo?», me preguntó. Le acaricié el cabello, con la ternura rota por el miedo. «No se trata de vencerlo, hija. Se trata de resistir. Y créeme, nuestra sangre sabe cómo resistir». Llegamos al convento otra vez, buscando refugio. La monja nos abrió con un gesto grave. «Los vi desde la ventana. Los siguen, ¿verdad?». No respondí, pero mis ojos lo dijeron todo. Ella nos condujo a una pequeña capilla lateral, donde las velas ardían tenues. «Pueden quedarse aquí un tiempo. Las paredes de Dios aún protegen a quienes cargan con culpas y con tesoros». Dejé la caja sobre el altar, frente a la imagen de la Virgen, y me arrodillé.
Madre, protégelas, susurré. Leti se hincó a mi lado, sus lágrimas cayendo sobre el piso de piedra. Esa noche, entre rezos y silencio, me vino la certeza. No era suficiente esconder las esmeraldas, ni huir, ni negociar. El flaco no se rendiría hasta destruirnos, y si quería salvar a mi hija y a la memoria de mi abuela, debía convertirme en lo que nunca pensé ser, cazadora en lugar de presa. Cuando abrí los ojos, el fuego de las velas iluminaba mi decisión. Miré a Raúl y dije, no esperaremos a que nos ataquen otra vez. Vamos a buscarlo. Vamos a terminar esto en sus propios dominios. Raúl asintió despacio, como quien ve a alguien cruzar un umbral sin regreso. Entonces prepárate, señora, porque lo que viene ya no es un juego de amenazas, es guerra. La noche en que decidimos terminar con todo se sintió como si la ciudad misma contuviera el aliento. Raúl condujo sin hablar, sus ojos fijos en la carretera como si buscara sombras donde yo veía faros y puestos de tacos. Leti apretaba la caja contra el pecho como quien abraza a un hijo indefenso. Yo miraba las luces que pasaban, cada reflectante un latido en la oscuridad, y repetía en voz baja la misma oración que me había enseñado la abuela. Que la memoria nos guíe y no nos pierda. Cuando Raúl giró hacia la vieja bodega en las afueras, mi cuerpo entero se tensó. Allí, me dijo, es donde el flaco guarda sus tratos grandes, la segunda casa del que no necesita testigos. Paramos a 100 metros, en una esquina donde la luz era mala y las sombras generosas. Raúl nos dio instrucciones cortas. Él entraría por un costado, buscando la ruta de salida. Yo y Leti haríamos de señuelo con la caja, caminando como víctimas cansadas, como si negociáramos otra vez. No había plan perfecto, solo la certeza de que si no actuábamos, las esmeraldas y la historia de nuestra familia se perderían para siempre. Sentí miedo, miedo por Leti, por mí, por la abuela cuyo nombre nos seguía como un juramento, y sin embargo, había en mi pecho un fuego nuevo, de esos que nacen cuando ya no queda otra que pelear. Caminamos hacia la entrada, con pasos deliberados. El flaco nos esperaba, flaco como su apodo, apoyado en una columna con un cigarro que no se molestó en apagar. A su lado, hombres nuevos, ojos duros, y el mismo comprador extranjero, con la barba más corta y menos paciencia que la vez anterior. Cuando nos vio, su sonrisa se enredó entre sorpresa y desprecio. ¿Otra vez?, dijo, y su voz fue una hoja. Pensé que habían aprendido la lección. Yo sostuve la caja como quien sostiene un corazón en la mano y le dije, no queremos peleas, venimos a negociar otra vez, pero esta vez somos nosotras las que elegimos los términos. Sus ojos se clavaron en mí. Había curiosidad, porque nadie esperaba que la dueña de la historia viniera a la pelea. Raúl lanzó su señal. 2 coches con hombres armados salieron por la puerta trasera, como si hubieran sido convocados por una nota puesta bajo la puerta de la ciudad. No eran nuestros, pertenecían a un tercero, uno que el flaco no reconocía. Unos policías vestidos de civil que habían seguido el rastro de los tratos, un equipo que Raúl, con sus contactos, había logrado avisar. Mi estómago se abrió en duda. Habíamos hecho bien llamarlos. Pero entonces, uno de los hombres se adelantó y gritó, ¡Policía! ¡Manos arriba! La reacción fue como romper una cuerda tensa. Gritos, carreras, movimientos bruscos. El flaco intentó sacar su arma, pero Raúl fue más rápido. Un golpe seco y el revólver quedó lejos. En segundos, la bodega se llenó de órdenes, sirenas a lo lejos que se acercaban. El comprador intentó huir, pero los policías lo cortaron. Vi a los hombres que lo acompañaban forcejear, mientras otros caían maniáticos al suelo, esposados. En el remolino, sentí que la caja vibraba en mis manos. La vida, por un segundo, parecía volver a su cauce. Leti sollozó, un sonido que era mezcla de alivio y miedo, y yo apenas pude sostener una risa breve, salvaje, como si despertara de una pesadilla. No todo fue limpio ni heroico. Uno de los matones, en la confusión,
Logró empujar a Raúl y sacó un cuchillo. Hubo un forcejeo junto a la pared. El hombre cayó, y el golpe le abrió la frente. La sangre se mezcló con la suciedad del piso. Raúl, con un corte en la mano, sonrió con ese gesto duro que solo los que han visto y hecho demasiadas cosas guardan para ellos. La policía finalmente controló la escena. Mientras esposaban a el flaco, le escuché decir con voz rota: «Esto no termina aquí. La calle siempre encuentra su camino». Y pensé que era verdad. Las heridas que dejan hombres como él no se borran con esposas. Pero al menos, esa noche, la cuenta de quienes se lucran con la memoria tenía un número más. Nos llevaron a la comisaría a declarar. Las luces fluorescentes fueron un retorno brusco a la realidad. Preguntas, papeles, testimonios. Contamos lo que había pasado: la venta, la amenaza, la recuperación. Hubo una mezcla de frialdad institucional y humanidad imprevista. Una agente mayor, con canas en el moño, tomó nuestras manos y dijo algo simple: «Hicieron bien en traer pruebas. Esto no será fácil, pero empezará a cerrarse». Esa frase, aunque práctica, sonó a música en mis oídos. Sabía que quedaba un proceso: juicios, testigos, recuperaciones. Pero también sabía que las esmeraldas estaban nuevamente bajo nuestro cuidado. Al salir de la comisaría, con la caja protegida por una bolsa sellada que los policías facilitaron, tomamos el metro hasta el convento. El viaje fue silencioso. Leti no paraba de mirar la bolsa, como quien observa a un enfermo que regresa del quirófano. Entramos a la capilla y pusimos las esmeraldas sobre el altar. La monja, que ya nos esperaba, tuvo las manos temblorosas al tocarlas. «Dios las cuidó», murmuró, y yo sentí que cada palabra de mi abuela, cada historia transmitida en susurros y risas, volvía al lugar que le correspondía. Decidimos no dejar las piedras en un sitio público ni en una caja de seguridad bancaria. La experiencia nos había enseñado que la codicia es creativa. Con la ayuda de la monja y el joyero don Héctor, sellamos las esmeraldas en una pequeña urna de plomo, con el nombre de la familia y una réplica de la fotografía de la abuela dentro. La urna quedó enterrada en un nicho dentro de la pequeña capilla del convento, bajo una losa marcada con una inscripción sencilla: «Para que la memoria nunca se pierda». No era un lugar suntuoso, pero sí un pacto. Más que esconder, queríamos honrar. Las consecuencias no se detuvieron en esa noche. Llegaron procesos legales. El flaco y varios de sus cómplices enfrentaron cargos por tráfico de bienes culturales y extorsión. El comprador extranjero quedó como testigo y cooperó para reducir su pena, al menos en parte. Las investigaciones que se abrieron sacaron a la luz otras redes de comercio ilegal. No todo se solucionó, pero cada apriete de tuerca representaba una lucha ganada. Y en lo personal, hubo cosas que sanar. Leti y yo hablamos horas. Ella no se justificó tanto como pidió perdón. Y yo, que llevaba en la espalda la historia de generaciones, la perdoné con la misma rapidez con la que se cura una herida cuando la medicina adecuada llega a tiempo. Meses después, en un pequeño acto en la capilla del convento, con el joyero don Héctor y las monjas presentes, abrimos un sobre con una carta de la abuela que nadie había visto hasta entonces. En ella, con la letra temblorosa de la edad, decía cosas simples: que las piedras eran memoria, que debían cuidarse con respeto y humildad, y que en caso de pérdida, lo importante era no perderse a una misma en la búsqueda. Fue un final extraño, no cinematográfico ni perfecto, sino humano. Nos dejó una lección. La memoria necesita custodios, no coleccionistas, y la dignidad de una familia vale más que el precio que el mundo le ponga. Las esmeraldas quedaron bajo la protección del convento, no porque no pudiéramos reclamarlas en la casa, sino porque entendimos que su lugar ya no era solo un joyero. Ahora eran un puente entre generaciones. Leti retomó su trabajo, con cicatrices y con ganas nuevas. Yo volví a cocinar, a barrer, a contar historias que en lugar de silencios traían advertencias y enseñanzas. Raúl siguió en la ciudad,
con menos sonrisa y más respeto en quien mira. Su papel había sido crucial, y entre nosotros quedó la promesa de un café compartido en tardes no tan sombrías. En las noches, cuando cierro los ojos, aún veo el verde de las gemas brillando en la sombra, y a veces me sorprende una paz que antes no conocía, la certeza de que, por doloroso que haya sido el camino, hicimos lo correcto. La herencia no era solo un par de piedras preciosas, era la historia que contábamos, la fuerza que heredamos, la grabación de quienes fuimos. Y mientras la urna permanezca bajo la losa del convento, con la palabra de la abuela como testigo, sé que, aunque el mundo siga siendo un lugar de cuentas, al menos nosotros le devolvimos a la memoria su honor.